¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Resulta que Washington el día 9 y 10 de diciembre ha inventado algo que se llama la Cumbre por las Democracias. Porque el hombre, geopolíticamente, ellos se están dando cuenta que se le está poniendo el mundo chiquito. Entonces, en esa cumbre, adivina qué, ha invitado a 110 países de 200 más o menos existentes. Es decir, casi 90 son enemigos suyos o por lo menos no hay democracia. Saca la cuenta cuáles de esos países no fueron invitados. Exacto. Venezuela, Cuba, El Salvador, Bolivia, Nicaragua. Por supuesto, Rusia y China. Pero a China le está metiendo el piquete porque invitó a Taiwán. Los gringos son provocadores. Y a Venezuela le está metiendo el dedo en el ojo porque no invitó al gobierno venezolano. No. Invitó al gobierno interino, al gobierno ficticio, al gobierno de Narnia. Para que tú veas por dónde van las cosas. Entonces ustedes me podrán decir, bueno, sin mentiras, es que a mí no me importa que me inviten los gringos. Nosotros sabemos la democracia aquí a lo interno que tenemos. Sí, pero eso te marca un formato, te marca una tendencia, te marca una línea y te marca sobre todas las cosas una estrategia. Una estrategia. La misma que mostraron al mundo 3 o 4 días antes de las elecciones, cuando dijeron que eran falsas, que estaban manipuladas, que no eran transparentes y que no eran justas. Mismo discurso que luego, posteriormente, se alinearon otros países del Grupo de Lima y, por supuesto, los países europeos, ahí, con un guabineo, y el Reino Unido, que tiene nuestro oro. Bien. Ahora, los rusos y los chinos salieron en defensa y le han dicho al país de las hamburguesas que efectivamente la democracia no puede entenderse de múltiples maneras y ningún modelo puede ajustarse a todo, o puede entenderse, mejor dicho, de múltiples maneras, y que ningún modelo gringo, puede ajustarse a todos los países. Eso es verdad. Y también le dijeron, ningún país tiene derecho a juzgar el vasto y variado panorama político del mundo con un solo criterio. Ahora, ¿qué hacen los gringos provocando a los chinos, invitándole a Taiwán cuando saben que Taiwán pertenece a China y que es un país separatista? ¿Se dan cuenta? ¿Qué hacen los gringos metiendo barcos en el Mar Negro? Destructores, submarinos. ¿Qué hacen los gringos formando alianzas con Japón, con Australia, con Nueva Zelanda para acercar a los chinos? ¿Qué hacen los gringos metiendo más y más barcos y carga militar allí en la frontera Rusia con Ucrania? Hermanos, ¿se dan cuenta? Este país se ha convertido en un peligro para el mundo. Todos tienen que obedecer los designios de este país porque si no, los tumba, los agrede, les provoca, los sanciona, los bloquea y en el caso nuestro le echa todo el sistema financiero mundial, toda la estructura y la arquitectura institucional a nivel mundial que ellos dominan, se la echan encima, lo bloquean, lo sancionan y lo tratan de matar de hambre, como ha pasado. Una mala señal. Es una mala señal. Miren, yo les decía que Venezuela parece que iba a entrar el año pasado, que el gobierno había sacado a Arreaza, nuestro canciller, por Félix Plasencia, un hombre más calmado, más diplomático, vamos a decirlo así. Porque parecería que íbamos a entrar a una nueva faceta, más de diplomacia. No vale, no vamos a entrar a ninguna nueva faceta. Los gringos aquí no van a dejar entrar a Venezuela en ninguna nueva faceta. Y el gobierno va a tener que otra vez apelar a Arreaza para que comience a disparar sus cañones desde la diplomacia. No podemos estar con los comunicaditos y con las agarraditas de mano con los gringos, con los europeos.
Porque así como hacen por un lado, te meten la puya por el otro. Miren, Reino Unido, 2.000 millones de dólares. Perdón, 2.000 toneladas. 32 toneladas de oro. 32 toneladas de oro, equivalente a más de 2.000 millones de dólares. Acaban de reconocer al gobierno de Guaidó. Acaban de decir que las elecciones no son elecciones. Que el pueblo que votó, a ellos se pasan eso por el arco del triunfo. Es una política depredadora para los países. Los gringos no van a soltar a Venezuela, se los he dicho 1.000.000 de veces. Y nosotros tenemos que estar preparados para no estar ya jalándole las pelotas a gringos, a europeos. Se lo he dicho. Me van a decir que en Venezuela no hay democracia. Me van a decir que Guaidó es el demócrata en Venezuela. ¿Verdad que es una provocación del tamaño de una catedral? ¿Verdad que es una nueva línea maestra que llegan los gringos que no han dado ni un ápice para un poco restablecer las relaciones existentes entre los dos países? Ellos necesitan mucho petróleo, tienen las mayores reservas del mundo, probadas, sí, almacenadas, las mayores reservas almacenadas, pero necesitan más y cada día necesitan más. Y ellos están apostando al mediano plazo a tumbar al gobierno de Venezuela para imponer un gobierno gringuero, perdón, permítame la expresión, un gobierno cigüí, un gobierno títere de ellos. Por eso es que te mandan esas señales y nosotros las debemos saber interpretar y trabajar a fondo. Nosotros, vuelvo a repetirlo, mientras no nos fortalezcamos en lo económico y le metamos más duro en lo militar, vamos a ser vulnerables a los gringos y a los europeos y vamos a estar permanentemente poniendo todas las mejillas y jugando a las candelitas con gringos y europeos. Déjame el video, voy a dejar el video hasta aquí. Espero que ustedes ahora manden alguna apreciación al respecto. Si creen que es esto lo que nosotros estamos reflexionando, es lo correcto o hacen falta algunas matizaciones que me gustaría conocerla de parte de ustedes. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.